Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Estábamos todavía viendo el tema de física atómica. Y habíamos quedado pendientes entonces de ver lo que era la tabla periódica. Vamos a ver nosotros que el ordenamiento en la tabla periódica obedece precisamente a los resultados de la ecuación de Schrödinger, al resultado del principio de exclusión de Pauli, que es el que permite cómo se van llenando los orbitales atómicos para formar entonces una estructura periódica de los elementos. Los cuatro números cuánticos describen el estado de un electrón. Para conocer cómo se ordenan los electrones en un átomo es necesario saber cuántos electrones pueden estar en un mismo estado. Y aquí entra el principio de exclusión de Pauli, que dice que dos electrones no pueden compartir el mismo estado. Por lo tanto, los números cuánticos de cada electrón en un átomo serán diferentes. Entonces, al menos el spin tiene que ser diferente. No pueden tener ningún electrón en un átomo los cuatro números cuánticos. Van a diferir en al menos uno. Eso es fundamental a la hora de hacer el llenado. Voy a ocupar aquí otro. Después le voy a bajar otro elemento, si me permiten un segundo. Entonces, como les había dicho, ¿verdad? Existen capas y subcapas. Y entonces los electrones van ocupando las capas y las subcapas, siempre buscando ocupar el estado de mínima energía posible. O sea, primero se van llenando los estados de mínima energía y luego se van llenando los de energías más altas. De esta forma, primero se llena una subcapa y todavía no se llena la otra hasta que no esté completamente llena esta. Entonces hay que seguir con ese esquema. Hay que seguir la regla de Hund también, que es importante. La regla de Hund indica que cuando un átomo tiene orbitales de igual energía, o sea, para un número n, el orden en que se llenan los electrones es de forma que la mayor cantidad de estos tengan spin sin emparejar. O sea que primero, antes de emparejar, primero se van llenando solos y luego se emparejan dentro de una capa. Entonces eso es importante verlo. Siguiendo estas condiciones, pues es posible entonces predecir cómo se colocan los electrones en los átomos y de esta forma se completa la tabla periódica, como podemos ver en esta gráfica. Aquí tenemos el litio que tiene 3 electrones. Pueden ver que el litio primero llena entonces el 1S, el 1, entonces se empareja el 1, luego se comienza a llenar el 2. Si vemos el berilio, entonces se llenan primero para arriba, el 1S, luego se llene para abajo y luego se comienzan a llenar los siguientes. Miren, por ejemplo, aquí en el boro se puede ver mejor. Tenemos que el boro, como tiene 5 electrones, entonces va a ocupar la 1S, la 2S y una de las 2P. Acuérdense que la 2P, P corresponde a
O sea, si vamos con el orden, vea, S, P corresponde a 1, sí, a 1, y entonces sería aquí menos 1, 0 y 1. Entonces tiene 3 subcapas, la P. Sería entonces acá estas 3, ¿verdad? Entonces aquí en el boro, ¿cómo se van llenando? Primero se llena la S, se aparea, luego pasamos a llenar la 2S para arriba, luego se aparea, y luego pasamos a llenar la 2P. No se comienzan a llenar aquí los 5, miren, sino que se van primero apareando, llenando las inferiores y luego se pasa a las de siguiente energía. Primero llenamos las del nivel 1, luego las del nivel 2. O sea, se van llenando de menor energía a mayor energía. Y se aparea hasta que hemos llenado todas las correspondientes a una energía, como es correcto. Entonces, nosotros, para hacer el llenado, bueno, aquí continuamos, ¿verdad? El carbono continúa llenando, entonces continúa llenando. Y miren que primero se llenan antes de aparear todas las que son las 2P. Luego se comienzan a aparear hasta llenar completamente. Ahí pasaríamos al siguiente nivel, ¿verdad? De energía. El orden de llenado va de acuerdo a la energía y hay una regla que no está dada acá, pero que ustedes la han de conocer ya de sus cursos de química básica, que es la famosa regla de Aufbau, que tiene que ver con el orden en que se llenan, ¿verdad? O sea que aquí en esta figurita dice que primero lleno la 1S, y ahí sigo con la flecha acá, la 2S, con la flecha para acá, la 2P, la 3S, la 3P, la 4S, pero miren que la 3D es después de la 4S porque es más energética. Entonces se llena primero la 4S y después la 3D, luego la 4P, pero antes de llenar la 4T se llena la 5S. Entonces eso es lo que tienen que tener cuidado, ¿verdad? A la hora de ir llenando en la tabla periódica la configuración electrónica. Entonces, esa figurita ahí que nos da la regla de Above de llenado. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Que pues no las voy a mencionar acá, en las cuales no se sigue este orden, pero son muy raras excepciones en la tabla periódica en que eso ocurre. ¿Tienen algún comentario al respecto de esto? Muy bien. Vamos a pasar entonces a resolver algunos problemas del capítulo 42, que es este capítulo de física atómica. Entonces, vamos a abrir acá y vamos a ver el problema número 7. Un átomo de hidrógeno está en su primer estado excitado, n igual a 2. Utilizando la teoría de Bohr del átomo, calcule el radio de la órbita. Ese es el inciso A. Inciso B, la cantidad de movimiento lineal de este electrón. Inciso C, la cantidad de movimiento angular del electrón. E inciso D, la energía cinética del electrón. Inciso E, la energía potencial del sistema. E inciso F, la energía total del sistema. Muy bien, entonces para calcular el radio, nosotros sabemos que en el modelo de Bohr, el radio en una órbita es el n cuadrado por A0, donde n es el número cuántico asociado. Si es la órbita n igual a 2, entonces es n igual a 2. Y A sub 0 es una constante conocida como el radio de Bohr, que es 0.0529 nanómetros. Entonces sustituimos acá 2 al cuadrado es 4, multiplicamos por el radio de Bohr, resultado 0.212 nanómetros para el radio de esa órbita. El momento angular sabemos que es masa por velocidad, pero como es un movimiento circular, la aceleración centrípeta es b cuadrado entre r. Y la aceleración centrípeta es la fuerza, que es ke cuadrado entre r cuadrado dividido entre la masa. Entonces de aquí despejo la velocidad y me queda que la velocidad es raíz de ke cuadrado entre mr. Repito nuevamente, la aceleración centrípeta es b cuadrado entre r y es fuerza entre masa. De la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces el producto masa por velocidad, multiplico la masa por este factor de la velocidad y me queda entonces este raíz de m ke cuadrado entre r. Y entonces acá, si lo sustituyo,
voy a tener que el P es 9.95 por 10 a la menos 25 kilogramos metros por segundo. Aquí no salió en escaneada, tiene que ir elevada al cuadrado si la coloco dentro de la raíz. Si la coloco afuera, pues no, ¿verdad? Entonces lo que pueden hacer es sacarla afuera y no la elevan al cuadrado, como quieran. Cuadrado. Dentro de la raíz, pero afuera de la raíz lo quitan el cuadrado. Entonces, de ahí nos piden el momento angular. El momento angular es L, sabemos que es P por R, P es mb. Ya lo calculamos, 9.95 por 10 a la menos 25 y R es 0.212 por 10 a la menos 9. Resultado es 0.11 por 10 a la menos 34 kilogramos metros cuadrados sobre segundo. La energía cinética, pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad la calculamos de P, sabiendo que es P entre M. O sea, 9.95 por 10 a la menos 25 entre 9.11 por 10 a la menos 31. Resultado 1.09 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Sustituyo ese valor aquí al cuadrado, obtengo la energía cinética, que serían 5.41 por 10 a la menos 19 joules, que estos serían 3.4 electronvolts. Aquí no sí está puesto ahí, ¿verdad? Pero serían 3.4 electronvolts la energía cinética en electronvolts. Electronvolts. El otro inciso lo que nos pide entonces es la energía potencial, como es electrostática, es menos K cuadrado entre R, siempre el signo menos porque es atractiva. Entonces es menos 9 por 10 a la 9, prácticamente esto es 9, ¿verdad? No, pues no tienes por qué aproximar el 8.29, por 1.6 por 10 a la menos 19 al cuadrado entre R, que es 0.212 por 10 a la menos 9, y el resultado es 1.09 por 10 a la menos 18 joules, o sea, 6.8 electronvolts. Y la energía total pues va a ser la suma de las dos. Va a ser la cinética más la potencial, que es 3.40 menos 6.8. Sería entonces 3.40 menos 3.40 electronvolts. Entonces, ese es el resultado de este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar entonces al siguiente ejercicio. Dice acá la función de onda por un electrón en el estado 2P del hidrógeno es igual a xi 2P, 1 sobre raíz de 2 a 0 a la 3 medios, R entre A0, E a la menos R entre 2 a 0. ¿Cuál es la distancia más probable desde el núcleo para poder encontrar un electrón en el estado 2P? Bueno, aquí quiero aclarar una cosa y que tengan cuidado con esto, ¿verdad? Es que cuando yo tengo coordenadas esféricas, la probabilidad radial, o sea, la probabilidad de encontrar el electrón entre R y R más de R, se le agrega aquí un 4πr cuadrado al xi cuadrado. Ustedes se recuerdan que en un problema que hicimos de la caja, solamente pusimos la probabilidad, densidad de probabilidad como xi cuadrado, porque en coordenadas cartesianas en una dimensión es simplemente eso, pero en coordenadas esféricas hay que ir agregando acá. Este 4πr cuadrado viene del hecho de que en coordenadas esféricas el elemento de volumen es
R cuadrado seno de teta de phi. Entonces, si yo quiero P de R, PR de R, eso va a ser psi cuadrado de dB. Pero en ese caso yo tengo que integrar sobre el ángulo. Y entonces al integrar sobre los ángulos eso da el 4pi. Y el R cuadrado que va antes aquí, el elemento de volumen. Entonces, eso el libro lo tiene ya. Ese libro ya lo tiene, el libro ya lo tiene contemplado. El libro ya lo tiene contemplado. Que para las funciones que dependen solo de R, la probabilidad es simplemente 4πr cuadrado por psi cuadrado. Entonces no se compliquen la vida. Ustedes no van a trabajar en este curso con funciones de ondas que dependen de los ángulos teta y phi. No van a trabajar, solo van a trabajar con estados, con los primeros estados que dependen solo de R. ¿Ok? Entonces no va a haber ningún problema. Si van a calcular una probabilidad, solo multiplican por 4πr cuadrado psi cuadrado. Pregunto si eso queda claro. Claro, para que no se vayan a equivocar a la hora de hacer los problemas. Yo solo les comento acá como información adicional de dónde viene eso, ¿verdad? Pero no es necesario que ustedes le entren al detalle porque simplemente lo que hay que hacer es multiplicar por 4πr cuadrado psi cuadrado cuando la función solamente depende de R, que es el caso que vamos a ver nosotros, los estados que solamente dependen de R. Si hay estados acá que dependen de teta y phi, aparecen aquí unos polinomios bien horribles, bien feos, y entonces esas funciones son más complicadas. En este caso no va a ser así. Ustedes solamente tienen que tomar 4πr cuadrado y multiplicarlo por psi cuadrado. Y este cuadrado está malo acá, porque realmente este cuadrado es un cuadrado afuera, ¿verdad? Es el módulo al cuadrado. Esto está mal. Es el cuadrado afuera. Acá. Entonces, si hacemos el cuadrado acá, por aquí lo hicimos arriba, si es 1 entre raíz de 3, 2 a 0 a la 3 medios, R entre A 0, por E a la menos R entre A 0. Si le vamos al cuadrado, pues aquí queda 3, aquí queda 2 al cubo, que es 8, por 3, 24. Y entonces queda aquí un A0 a la quinta abajo, porque tienen A0 acá. Al cubo, y como se eleva al cuadrado este A0, quedaría 0 a la quinta abajo, quedaría este R al cuadrado y quedaría aquí R menos R entre A0 dentro del exponencial, porque el 2 se cancela al elevar al cuadrado. Entonces eso sería para nosotros P de R. Esta función que está acá, 4πr a la 4 entre 24, A0 a la quinta, E a la menos R entre A0. Quiero que quede nuevamente claro, solo multiplican por 4πr cuadrado la función radial. Y que quede claro que para futuro, si ustedes, alguno de ustedes se especializa en química cuántica, se den cuenta de que esto es válido para una función radial. Si hay estados o sea, xis que dependen de teta y phi, la situación no es así, ¿verdad? Es diferente. Pero en este curso solamente los ejemplos se van a circunscribir a esto. Si hay alguna duda respecto a eso último, dígamelo ahorita. Bueno, entonces voy a asumir que no hay. Cuando derivamos, se dan cuenta que esta constante tiene derivada cero. La derivada del primero es 4R cubo G a la menos R entre A0. O sea, derivé el R a la cuarta. La derivada del segundo, R cuarta multiplicada por la derivada del exponencial, que es menos 1 entre A0, regla de la cadena, E a la menos R entre A0 e igual a eso es 0. Factorizo un R cubo y la exponencial y lo paso al otro lado dividiendo porque no son 0. Y lo que me queda es 4 menos R entre A0 igual a 0. Lo que da lugar es R igual a 4A0. O sea, esa es la distancia más probable, no es el valor de esperado, es la distancia más probable desde el núcleo, ¿verdad? Hasta esa posición. Es la distancia más probable para encontrar un electrón en un estado 2p.
en un estado 2P. Si fuera un estado 1S, sería diferente, ¿verdad? Es en un estado 2P. ¿Preguntas? Bueno, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Un átomo de hidrógeno está en su quinto estado excitado, cuyo número cuántico principal es el 6, o sea, n igual a 6. Y dice que está en su, o sea, el quinto estado excitado es n igual a 6, porque el primer estado es, el estado base es n igual a 0. El átomo, perdón, el estado base es n igual a 1 y el quinto excitado es n igual a 6, así es. El estado base es n igual a 1 y el quinto excitado es n igual a 6. El átomo emite un fotón con una longitud de onda de 1090 nanómetros. Determina la cantidad de movimiento angular orbital máxima posible del átomo después de la emisión. Bien, entonces la energía emitida es h por la frecuencia. Es un fotón que se emite en la transición. O sea, eso es hc entre lambda, porque la frecuencia es c entre lambda. Sustituimos h, sustituimos c, sustituimos lambda, teniendo el cuidado aquí de poner 10 a la menos 9, porque hay que ponerlo en unidades internacionales, ¿verdad? En metros. Hacemos la operación y eso da 0.0182 por 10 a la 17 joules. Si lo dividimos entre 1.6 por 10 a la menos 19 va a dar 1.14 electronvolts. Esa es la energía emitida por el fotón. Entonces, la energía inicial lo obtenemos de la fórmula básica. Sabemos que el estado inicial es el sexto, porque viene desde el sexto en la transición. Entonces es menos 13.6 electronvolts entre n cuadrado, resultado menos 0.378 electronvolts. Entonces, ¿qué pasó? Tenía esto antes de emitir y emitió esta cantidad. Entonces lo que le queda, la energía residual, va a ser la diferencia entre la que tenía y la que emitió. O sea que entonces la energía que le queda es menos 1.52 electronvolts, que es la que tenía, que es menos 0.378, menos la que emitió, que es 1.14 electronvolts. Entonces le quedan menos 1.52 electronvolts. Entonces nosotros podemos calcular con esa energía final cuál es el nuevo estado. Otra vez con la fórmula energía igual a la constante 13.6 entre n cuadrado. Si despejamos n cuadrado, sustituyendo aquí el valor de la energía final, que es menos 1.52, vamos a encontrar que n cuadrado es 9, o sea que n es 3. Quiere decir que la transición fue del estado 6 al estado 3. Bueno, ahora nos piden el momento angular máximo. L sabemos que es la raíz de L por L más 1 H barra. Entonces yo tengo aquí, para un estado n igual a 3, tengo un montón de L's. Acuérdense que L va o sea, va 0, 1 hasta n menos 1. O sea que tengo 0, 1, 0, 1, 2 para L. ¿De acuerdo? Porque n es 3. Si n es 3, L puede ser 0, 1 y 2. Entonces el máximo es 2. Quiere decir que L máximo lo voy a tener con L igual a 2. Entonces 2 más 1, 3 por 2, 6. Entonces da raíz de 6 H barra. Ese sería el momento angular máximo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Ok. Entonces vamos a avanzar al siguiente problema.
Diga, escriba la configuración electrónica para el estado fundamental del oxígeno. Z igual a 8. Escriba un conjunto de valores posibles para los números cuánticos N, L, M, L y MS para cada electrón en el oxígeno. Voy a escribir todo el conjunto yo acá. Todos los posibles. Entonces tenemos acá, acuérdense que tenemos 1S. 1S tiene una capa. Entonces esa capa se llena aparejándola, luego se llena la siguiente 2, porque la S tiene una capa y los P tienen 3 capas. Entonces lo que ocurre es que va a quedar emparejada la primera y las otras 2 capas de este 2P van a quedar con un electrón nada más. Entonces, ¿cuáles son los posibles conjuntos? Bueno, tenemos n igual a 1. Como tenemos n igual a 1, o sea, digamos, ¿cuáles son los posibles valores de los números cuánticos n y l para cada electrón, verdad? Hay un montón de electrones. Es decir, un electrón, por ejemplo, que está en el nivel 1, puede tener L igual a 0, ML igual a 0, y para ese ML igual a 0, que es este mismo, hay MS más un medio y MS menos un medio. Para un electrón que está en uno de estos niveles 2, entonces van a ver, pues L va a ser 0 y 1. Si L es 0, ML es 0. Entonces tenemos para L igual 0 y ML 0, 2 posibles MS, más un medio y menos un medio. Luego tenemos para L igual a 1, 3 posibles ML, menos 1, 0 y 1. Y para cada uno de esos, entonces tenemos para ML menos 1, un MS más un medio o un MS menos un medio. Para 1, 0 más un medio, y para 1, 0 menos un medio, para 1, 1, y para el otro más un medio, y para el 1, 1, el otro menos un medio. Entonces, esos son las posibles combinaciones, los posibles conjuntos que se pueden dar, ¿verdad? Acuérdense que los electrones no pueden tener todos los números cuánticos. Aquí, como tenemos 8 electrones, entonces, por ejemplo, este sería un electrón, este sería el otro electrón del nivel 1. Del nivel 2, ahí tenemos 2 electrones también. Entonces este sería uno y este sería el otro, ¿verdad? Y del nivel 2 tenemos los otros que están en el P, que serían 4 electrones, que serían este. Vamos a ver, aquí hay que tener cuidado con el signo porque acuérdense que aquí puse las combinaciones en general, pero como se refiere al oxígeno, tengo que ver cuáles son. Entonces lleno la primera capa del P con más un medio, la otra capa la lleno con más un medio, entonces realmente solamente queda una con menos un medio, ¿verdad? Entonces voy a hacer esto mejor ordenado acá abajo. Si quieren ya se me va a cortar el tiempo, entonces voy a cortar y en 10 minutos vuelvo y voy a escribir cuáles son las capas para el oxígeno, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí puse todas las combinaciones yo con estos números, pero realmente tengo que seguirme nada más a esta situación, al oxígeno nada más. O sea que no son todos estos números porque solo son 8 electrones, no son 10. Aquí hay 10. Aquí hay para 10 electrones. Y realmente solo son para 8. Entonces voy a cortar un momento y voy a conectarme en 10 minutos. Yo tengo las 11:35. A las 11:45 nos miraríamos por acá. ¿Ok?